Es así donde el diálogo se empieza a gestar. Pero la pregunta viene: ¿podremos vivir juntos? Las mujeres en este momento son discriminadas. Las personas con alguna discapacidad son discriminadas. Si ustedes revisan la encuesta nacional sobre discriminación del año 2000 y del 2010, elaborada en un principio por la Secretaría de Desarrollo Social cuando estaba la Josefina Vázquez Mota, y ahora por el CONAPRED, el nivel de discriminación hacia las mujeres es altísimo. El nivel de discriminación hacia los indios es altísimo. El nivel de discriminación hacia las personas con alguna discapacidad, igual. Pero viene otra más: el nivel de discriminación a las personas con preferencia sexual diferente a la heterosexual. La discriminación para aquellas personas con una religión diferente a la estipulada históricamente en el marco de nuestra sociedad. Y es donde empezamos a establecer la orientación que se vive en el marco internacional desde 1990. Y empezamos a comprender que el marco internacional está tratando de solventar esa crítica, esa crisis. Y es ahí donde particularmente viene nuestra pregunta. Si hablamos de inclusión, ¿a dónde nos lleva? A que hay exclusión. Y cuando hablamos de que hay exclusión, el problema es que otra carga más a la educación. Y la educación pareciera ser que tiene que resolver el problema de exclusión en el marco social, en el marco educativo. Y está bien, al interior de la escuela, otra carga más. Pero vienen las consideraciones, y viene la reformulación, y viene lo que el día de hoy se llama el reconocimiento de derechos. ¿Sí? Y ese reconocimiento de derechos ¿hacia qué? Artículo primero constitucional establece la no discriminación a las mujeres. Artículo segundo constitucional nos dice no discriminación y reconocimiento de los pueblos indios, del pluriculturalismo, del multiculturalismo. 1993 surge la Ley General de Educación, en donde establece particularmente un artículo sobre aquellas personas con alguna discapacidad. ¿Sí? Y el día de hoy, las personas de preferencia sexual diferente y las personas que tienen una preferencia religiosa diferente. ¿Sí? 1996, la Comisión de Logos, estipulada, planteada desde la UNESCO, en donde se nos plantean los 4 pilares. Y uno de ellos es saber convivir. Pero parece ser que viene desde el marco de la institucionalización, y parece ser que tenemos que sujetarnos a procesos institucionalizados, porque finalmente la diversidad es parte de nosotros. Hombre, mujer, somos diferentes, por supuesto. Pero viene una crisis muy seria, porque parece ser que la exacerbación de las diferencias está exaltando también el problema de las desigualdades. Y les puedo decir que en el marco internacional la única diversidad reconocida, aparte de la natural, del desarrollo sustentable en este marco de las especies, es la cultural, la diversidad cultural. ¿Y por qué? Porque es la que probablemente menos conflicto puede generar. Reconocemos preferencia sexual diferente a la heterosexual, perfecto, reconozcamos. Metámoslo al marco constitucional. Reconocemos aquellos legados desde el punto de vista de las religiones, perfecto, todos tenemos derechos, somos un Estado laico. Reconocemos el derecho de aquellas personas con alguna discapacidad, reconozcamos. Vínculo muy estrecho. Reconocer diferencias, probablemente para encubrir desigualdades. Principio básico de la educación. ¿Qué estamos haciendo en el marco educativo? ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos con los diferentes? Como se ha venido haciendo, educación especial para atención desde la perspectiva clínica a los niños con alguna discapacidad. Pero decimos no, ya no.
Hablemos de la integración educativa. Ahora integremos a los niños al aula, pero no, y hablamos de las necesidades educativas esenciales, pero empezamos a utilizar un léxico que pareciera ser que se oye feo que digamos a alguna persona con alguna discapacidad. Carlos Escliar, uno de los principales autores en el marco de la filosofía hacia la diversidad, dice, es que ahora les vamos a llamar diferentes, porque no se oye tan feo, porque les podemos llamar a que les llamemos monstruos, y no se refiere a las personas con discapacidad, sino a los diferentes. Llamémosles indígenas, para que no se oiga tan feo, porque ser indio históricamente viene en un peyorativo, viene en un avasallamiento. Llamémosle indígena para que no se escuche tan feo, pero viene lo más fuerte. El día de hoy llamémosle personas de la tercera edad, porque viejos se oyen muy feo. Llamémosle adultos mayores, llamémosles personas con capacidades diferentes. Aquí en esta aula tenemos todos capacidades diferentes, pero no se oye feo decir discapacitados. Y es aquí donde la pedagogía de la convivencia empieza con un pilar. Llamémosle a las cosas como son, no con el propósito de exaltar diferencias, sino con el propósito de empezar a reivindicar prácticas. Y les voy a dar un ejemplo puntual y específico. Esos viejos, que el día de hoy nos da temor decirles viejos, en una comunidad indígena son los sabios, y que no les apena, al contrario, orgullosamente son viejos en el marco social. En la urbe, ¿qué es un viejo? Un estorbo. Entonces no le llamemos viejo, llamémosle adulta con capacidades diferentes, persona de la tercera edad. ¿Quién sabe cuántas edades tendremos? Es de la tercera edad. Por eso reitero, en el marco de los derechos de los pueblos indios en el mundo, empieza esa concepción. Somos indios, no somos indígenas en el marco de incluirnos. Y la pregunta, insisto, porque así los voy a traer todas las 8 horas que va a explicar, ¿con quién trabajamos? ¿Con los diferentes o trabajamos con las diferencias? Y esto va a acabar cada parte. No les voy a dar la respuesta. Esas diferencias se van construyendo socialmente, pero las diferencias empiezan por lo que se percibe, por lo que sí, y a partir de ahí se empieza a hacer el reconocimiento. Entonces esto que plantea el doctor, bueno, pues está establecido en una normatividad muy avanzada, muy importante, para 1995 y 1997, es decir, 95 y 97. Surge primero la Convención sobre los Derechos Culturales y posteriormente lo que sería la Declaración sobre la no discriminación y la no violencia. Son dos leyes que llegan a complementar todo el apartado, toda la temática cultural de los derechos humanos que este país ha firmado en todas y lo incorpora en el marco constitucional. Acá hay dos asuntos muy importantes. Primero, el reconocimiento. Si ya tenemos el reconocimiento sobre la diversidad cultural, ¿por qué no se hace efectivo? ¿Por qué seguimos batallando en el espacio, en este caso en el espacio educativo, para hacer efectivo el ejercicio de los derechos sobre la diversidad cultural o sobre la no discriminación? Tenemos una instancia muy importante que es la CONAPRED, y de todas maneras en este país se sigue discriminando. La propaganda, toda la publicidad que se hace en televisión, muy poca se escapa de la discriminación.
en los derechos sociales de tercera generación, la educación está en el marco de los derechos. Ha dejado de ser un derecho. Entonces es muy complicado hacer valer algo que ha dejado de ser un derecho humano. Entonces habría que preguntarnos cuál es el papel de la escuela como institución, de la educación como tarea de Estado, pero sobre todo, ¿cuál es el papel de los maestros ante estas responsabilidades? Es decir, los maestros tienen la responsabilidad de implementar planes de estudio, de que los niños aprendan contenidos curriculares, pero su programa no es solo eso, son programas muy amplios que sí atienden el aspecto cognitivo, pero atienden otras partes del desarrollo personal y social de los niños y que tienen que ver con la relación. Entonces el paradigma de la pedagogía de la convivencia viene a colación porque es algo natural con lo que deberíamos de trabajar. ¿Cómo hacemos pedagogía de la convivencia? ¿Cuál tendría que ser el punto de partida? ¿Qué elementos habría que considerar? Y pues si nos hacemos estas preguntas, cada uno de ustedes tendrá una gama de respuestas diferentes, porque su práctica es única, individual e irrepetible. No hay otra igual. Entonces, para hacer pedagogía de la diferencia, de la convivencia, hay que tener como base la práctica propia. Pero esa práctica propia situada en espacio y en tiempo. Y si estamos viendo que la diversidad la estamos considerando como un problema, tendríamos que empezar a problematizar, ponerle en cuestión, ponerle en movimiento. Hoy ustedes saben mucho de las competencias y de la movilización de los aprendizajes. Hoy estamos en el paradigma del aprendizaje, ya no más de la enseñanza. Entonces, los sujetos involucrados en los procesos educativos son dos sujetos que aprenden, uno que acompaña los aprendizajes y el otro que orienta, pero en esa orientación está también aprendiendo del otro.